Bueno, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a tomarnos las cosas con mucha calma, a relajarnos un poco y a prepararnos para un viaje verdaderamente fascinante. Nos vamos a meter de lleno en esa atmósfera psicodélica del Londres de 1967. Y lo vamos a hacer para explorar la intrahistoria de una auténtica barbaridad musical. Un disco que literalmente rompió todos los esquemas sonoros de su época y redefinió todo lo que se podía llegar a hacer con un instrumento. Estamos hablando, como no, del icónico álbum debut de Jimi Hendrix. Pero antes de meternos en harina, es absolutamente imprescindible hacer una mención súper especial. Todo este contenido tan alucinante que vamos a ver hoy llega a nosotros gracias al increíble trabajo del blog La Playlist del Yello, que son los autores y los difusores originales de toda esta información. Así que muchísimas gracias desde aquí, porque sin su dedicación a documentar la historia de la música, este recorrido simplemente no sería posible. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Y creo que el mejor punto de partida es plantearse lo siguiente. ¿Cómo pasó un músico que apenas lograba ganarse la vida tocando en los clubes de Nueva York a grabar un álbum que alteraría la sintaxis misma de la música? Porque claro, detrás de este fenómeno cultural del 67 hay una historia trepidante de decisiones súper rápidas, un instinto brillante y muchísima experimentación. Y esto nos lleva directamente al primer capítulo de nuestra historia. Número 1. Formando The Experience, el inicio de una era. Fijaos en la velocidad a la que sucedió todo, porque da auténtico vértigo. A ver, nos situamos en mayo de 1966. Jimi Hendrix es solo un guitarrista de rhythm and blues que lucha por destacar en el circuito de Greenwich Village en Nueva York. Pero todo cambia radicalmente cuando Chas Chandler lo ve tocar. Chandler era el bajista de la banda británica The Animals, que en aquel momento buscaba pasarse al mundo de la producción y el management. Se dio cuenta al instante de que tenía delante un talento revolucionario, lo convence para trasladarse a Londres en septiembre y para octubre, ¡pum!, ya había formado la banda, The Jimi Hendrix Experience, reclutando a Noel Redding al bajo y a Mitch Mitchell a la batería. En cuestión de meses, pasaron del más absoluto anonimato a lanzar el disco en mayo de 1967. Una locura. Ahora, no os penséis que los comienzos en el estudio fueron precisamente tranquilos. Hay una cita buenísima de Chas Chandler que resume a la perfección la energía y el volumen puro que la banda intentaba plasmar. Durante esas primeras sesiones en los estudios de Lane Lea, la necesidad de Jimmy de llevar sus amplificadores Marshall al límite absoluto causó problemas constantes. El volumen era tan extremo que no solo hacía vibrar todo de estudio, sino que generaba quejas continuas de los vecinos. De hecho, la vibración literal de la guitarra de Hendrix interfería con los delicados ordenadores de un banco que estaba situado justo en el piso de arriba, provocando auténtico pánico informático. Claro, esa necesidad de conseguir un sonido inmenso nos lleva a la sección 2, magia en el estudio, innovación técnica. Aquí la cosa se pone súper interesante. Para resolver un problema técnico enorme, se trasladaron a los Olympic Studios y allí conocieron al ingeniero de sonido Eddie Kramer. Pensad que en aquella época en Europa, los estudios funcionaban con grabadoras de tan solo 4 pistas. 4. Entonces, para capturar el sonido masivo de la banda tocando en directo, Kramer ideó un método bastante poco ortodoxo. Consistía en grabar primero la batería en estéreo ocupando 2 pistas, luego añadir el bajo y la guitarra rítmica en las otras 2. Y aquí viene el truco. Cogía todo eso y lo mezclaba o reducía a 2 pistas nuevas en otra máquina. Al hacer esto, dejaba espacio libre para que Jimmy pudiera sobregrabar sin ningún tipo de restricción sus hipnóticos solos de guitarra y las pistas de voz. Básicamente, el espacio del estudio se convirtió en un instrumento más. Kramer introdujo el uso de micrófonos de cinta Beyerdynamic M160, que era algo rarísimo para música tan ruidosa. Mezclaba micrófonos pegaditos a los amplificadores con otros situados a casi 4 metros de distancia para captar todo el ambiente de esa enorme sala. Y además pasaban cosas bastante curiosas. Como Jimmy se sentía súper inseguro cantando y odiaba que le miraran, pidió que le construyeran una barrera visual de privacidad allí mismo en el estudio. Y por supuesto estaba la experimentación pura y dura, como grabar pistas de guitarra y batería para luego reproducirlas al revés. Eso lo podemos escuchar en el tema que da título al disco, un efecto sonoro que para la época era totalmente pionero y desconcertante. Pero toda esta experimentación tenía un propósito muy claro. Capítulo 3. Construyendo el sonido. Raíces y futuro. El punto clave para entender el tremendo impacto de este álbum es observar esta dualidad. La base sobre la que operaba Hendrix era profundamente tradicional. Llevaba años tocando R&B, blues clásico y tenía esa clara influencia rítmica del free jazz, gracias en gran parte a cómo tocaba la batería Mitch Mitchell. Sin embargo, al entrar al estudio, esa base se traducía en el futuro absoluto. Estaban creando la sintaxis de lo que muy pronto se llamaría rock psicodélico, sentando las bases estéticas de lo que sería el heavy metal y construyendo unos paisajes sonoros que parecían provenir del espacio exterior.
Y para lograr esos paisajes espaciales, la tecnología fue su gran aliada. A finales del 66, un ingeniero acústico llamado Roger Mayer le presentó a Jimmy un nuevo pedal de efectos llamado Octavia. Lo que hacía este aparato era duplicar la nota tocada, pero en una octava superior y en otra inferior, creando un tono casi alienígena. Jimmy lo utilizó por primera vez en el famosísimo solo de Purple Haze. Era un sonido tan extraño, tan áspero y distorsionado que cuando enviaron las cintas maestras a la discográfica en Estados Unidos, tuvieron que escribir una nota enorme en la caja advirtiendo: distorsión deliberada, no corregir. Todo para evitar que los pobres ingenieros americanos intentaran limpiar esa gloriosa suciedad sonora. Claro que una revolución así no podía quedarse solo en el audio, necesitaba incluir un rostro. Así que pasamos a la sección 4, la imagen psicodélica, una portada espacial. Resulta que Henny estaba bastante descontento con la portada tan sobria que le habían puesto a la edición británica del disco. Quería algo que visualmente te llevara tan lejos como su propia música. Y ahí es donde entra en juego el fotógrafo Carl Ferris. Tras escuchar las primeras mezclas, Ferris pensó que aquello sonaba a música traída literalmente de otro planeta. Así que conceptualizó toda una historia visual. La banda sería un grupo de viajeros atravesando el espacio metidos en una biosfera de camino a la Tierra para traer su música extraterrestre. Para lograr este efecto surrealista de biosfera alienígena, Ferris se llevó a la banda al Jardín Botánico de Kew Gardens en Londres. Utilizó una lente de ojo de pez para distorsionar la imagen y una película especial infrarroja inventada por él mismo. Esta película alteraba completamente los colores de la vegetación y creaba esos tonos tan intensos. Y ojo a este detalle de la sesión que es fascinante. Ferris le sugirió a Hendrix que dejara de alisarse el pelo, que dejara crecer su cabello natural hacia afuera para darle un aspecto más espacial. A la banda le gustó tanto la simetría visual de ese peinado que acabaron contratando a un peluquero para que también les rizara el pelo al bajista y al batería. Así, de manera fortuita y casi de rebote, nació la icónica imagen homogeneizada de la banda luciendo ese pelo estilo afro. Con la música y la imagen perfectamente alineadas, el impacto era sencillamente inevitable. Llegamos al punto 5, el legado del disco, impacto histórico. El éxito comercial que tuvo en cuanto salió fue una validación instantánea de este audaz experimento. El álbum permaneció a la friolera de 33 semanas en las listas de éxito del Reino Unido. Alcanzó el puesto número 2 y se quedó a un solo paso del número 1 únicamente porque, en aquel preciso momento, The Beatles lanzaban su legendario SGP Lonely Hearts Club Band. Aún así, la onda expansiva del debut de The Experience cambió el panorama entero del rock de la noche a la mañana. Y es un legado que no ha hecho más que fortalecerse con las décadas. Para que os hagáis una idea, en 2005, el álbum fue incorporado al Registro Nacional de Grabaciones por su inmenso valor cultural y estético. Consagró para siempre la imagen del guitarrista de rock como un héroe casi mitológico. Y la vigencia económica de estas canciones es tan gigantesca que muy recientemente el Tribunal Superior de Londres tuvo que desestimar una demanda de los herederos de Noel Redding y Mitch Mitchell, que buscaban llevarse una porción de los ingresos que el disco sigue generando hoy en día por streaming. Esto demuestra que esas bases sonoras construidas allá por 1967 siguen teniendo un valor incalculable en plena era digital. Al final de este análisis resulta abrumador pensar cómo la combinación de un talento puro y desbordante, innovaciones geniales en la mesa de mezclas y una visión artística tan atrevida se unieron para alterar el rumbo de la música moderna para siempre. Si os apetece profundizar aún más en cada pequeño rincón de esta historia, explorar las anécdotas completas y empaparos de la verdadera esencia de esta época, la recomendación es muy clara. Os remitimos a visitar, leer y apoyar al excelente blog La Playlist del Yello. Gracias a ellos hemos podido traer a la vida este maravilloso viaje sonoro y visual. Ha sido un auténtico placer compartir esta intrahistoria. Cuidaos mucho y hasta la próxima.